Libre elección. En este video analizaremos los siguientes textos bíblicos: Deuteronomio capítulo 20 verso 10 y del 15 al 18, capítulo 3 del 12 al 18 y Josué 10:40. Además responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras? La orden divina de destruir completamente a algunos de esos pueblos. Empecemos. Primero analizaremos Deuteronomio 20, 10 al 18, las dos fases de la guerra. En los versículos del 10 al 15 se establece una regla general para las guerras contra ciudades lejanas que se encontraren fuera de la tierra prometida. A estas se les debía ofrecer primero la paz. Si aceptaban, se convertían en siervos. Si no, se les sitiaba y se mataba a los varones, pero se podía tomar como botín a las mujeres, niños y bienes. En los versículos 16 al 18 se establece una regla específica y diferente para las naciones que habitaban la tierra prometida. Entre ellos estaban los hititas, amorreos, cananeos, etc. A estas no se les debía ofrecer paz, sino destruirlas por completo. El mandato decía: no dejarás nada con vida. La razón teológica es explícita, para evitar que enseñen sus prácticas abominables para Dios, como eran la idolatría, sacrificios humanos, etc., a Israel y lo aparten de Dios. En Deuteronomio 13 de 12 al 18 muestra la idolatría como una plaga interna. Este pasaje no trata de una guerra contra una nación extranjera, sino de una ciudad israelita que se ha desviado hacia la idolatría. El procedimiento es investigar rigurosamente y si se confirma la apostasía se debe destruir la ciudad y todo lo que hay en ella, sin tomar botín. Es un anatema o erem, que significa cosa dedicada a la destrucción. La razón es la misma: extirpar el mal de en medio de Israel para evitar que la idolatría se propague como una plaga. Por último, en Josué 10:40 nos habla de la ejecución del mandato. Este versículo es un informe de la campaña militar de Josué en el sur de Canaán. Describe el cumplimiento del mandato dado en Deuteronomio 20 del 16 al 18. La frase "destruyó todo ser que vivía" es la puesta en práctica del anatema o erem, mostrando la aplicación de este principio divino en la conquista. Estos textos en conjunto iluminan la orden divina de la siguiente manera: no era un genocidio étnico, sino un juicio teocrático. El objetivo no era la aniquilación de un grupo étnico por razones raciales, sino la erradicación de un sistema religioso y moral corrupto que Dios había juzgado como merecedor de destrucción. Génesis 15, 16 menciona que la maldad de los amorreos aún no había llegado al colmo. Era un acto de juicio divino ejecutado por Israel como instrumento. Era una medida de protección espiritual para Israel. La razón principal y repetida es preservar la pureza religiosa de Israel. La presencia de estas naciones se veía como un cáncer espiritual que inevitablemente corrompería al pueblo y lo llevaría a la idolatría. La destrucción total era una medida drástica de cuarentena espiritual. En Deuteronomio 20 del 10 al 15 dice que era un mandato geográfico y temporalmente limitado. Este mandato no era para todas las guerras de Israel, sino específicamente para la conquista de Canaán, la tierra que Dios les daba como herencia santa. No se aplicaba a las guerras fuera de esos límites. El principio de anatema también se aplicaba a Israel. Deuteronomio 13 deja claro que el mismo estándar de juicio se aplicaba a una ciudad israelita que se volviera idólatra. Demuestra que la santidad de la tierra y la lealtad a Dios eran el principio rector, no el nacionalismo. Lo que todos estos versículos tienen en común es el principio del anatema, que significa la destrucción total como acto de consagración a Dios, aplicado como un juicio divino para eliminar radicalmente la influencia de la idolatría y preservar la pureza religiosa y la alianza de Israel con Dios. El texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra: haram. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación. En la mayoría de las ocasiones ese vocablo designa la colocación completa e irrevocable de personas, animales u objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios, lo que en un contexto bélico implicaba en la mayoría de los casos su destrucción. El concepto y la práctica del anatema como erradicación total de un pueblo
en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o contra él. Lo primero conduce a la vida eterna. La otra opción, a la muerte eterna. La destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción, estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron, sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, en Deuteronomio 13 dice que Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos. Aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos. Pero los roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rab, Acán y los gabaonitas. Las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Que nos enseña la actitud rebelde de los cananeos sobre las consecuencias espirituales de rechazar la voluntad de Dios. Además, cómo afectan nuestras decisiones personales, nuestra relación con Él y nuestro destino eterno. Ahora analizaremos algunos comentarios de Elena White sobre este tema. El primer intento por derribar la ley de Dios, hecho entre los inmaculados habitantes del cielo, pareció por algún tiempo coronado de éxito. Un inmenso número de ángeles fue seducido, pero el aparente triunfo de Satanás se convirtió en derrota y pérdida, y determinó su separación de Dios y su destierro del cielo. Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás volvió a ganar una aparente ventaja. Por la transgresión, el hombre llegó a ser su cautivo, y el reino del hombre cayó en manos del jefe de los rebeldes. Pareció que Satanás tendría libertad para establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Pero el plan de la redención hizo posible que el hombre volviera a la armonía con Dios y a acatar su ley, y que tanto la tierra como el hombre pudieran ser finalmente redimidos del poder del diablo. Otra vez quedaba derrotado Satanás, y otra vez recurrió al engaño, esperando transformar su derrota en victoria. Para incitar la rebelión de la raza caída, hizo aparecer a Dios como injusto por haber permitido que el hombre violara su ley, dijo el artero tentador. Si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara e introdujera la desgracia y la muerte? Y los hijos de Adán olvidaron la paciente misericordia, gracias a la cual se le ha otorgado al hombre otra oportunidad. Sin pensar en el tremendo y asombroso sacrificio que su rebelión costaba al Rey del Cielo, prestaron oídos al tentador y murmuraron contra el único ser que podría salvarlos del poder de Satanás. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y le convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se le coloca en una situación en la cual se haya obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. Esto lo encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 342 y 343. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo.